Cuando Juan Soto firmó con los Mets por uno de los contratos más grandes de la historia del béisbol, la reacción fue inmediata. Muchos dijeron lo mismo, que había elegido el dinero, que dejó un lugar donde parecía feliz y que los Yankees eran el equipo perfecto para él. Incluso, algunos fanáticos llegaron a decir algo curioso, que pedir tanto dinero era egoísta, que ese contrato podía impedir que el equipo pagara a otros jugadores. Pero hay una pregunta mucho más interesante que casi nadie se hace. No es si Juan Soto tomó una mala decisión. La verdadera pregunta es, ¿por qué los seres humanos nunca se conforman? Porque cuando miramos la carrera de Soto, vemos un patrón muy extraño. A los 16 ya era un prospecto firmado. A los 19 debutó en Grandes Ligas. Y a los 20 años ya era campeón de la Serie Mundial con los Nationals. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué sigue después de eso? La respuesta parece simple y es más. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer tenía una idea muy particular sobre la naturaleza humana. Decía que la vida humana funciona como un péndulo que se mueve constantemente entre dos estados, el deseo y el aburrimiento. Deseamos cuando no tenemos lo que queremos, pero cuando finalmente lo conseguimos, nos aburrimos. Y entonces aparece un nuevo deseo. Schopenhauer lo explicaba de forma brutalmente simple. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El dolor de querer algo que todavía no tienes y el aburrimiento que aparece cuando finalmente lo consigues. Si miramos la carrera de Juan Soto, ese patrón aparece constantemente. Fue prospecto a los 16, luego debutó en Grandes Ligas y finalmente fue campeón de la Serie Mundial. Cada logro parecía el final de la historia, pero en realidad solo era el inicio de un nuevo deseo. Más reconocimiento, más retos, más dinero. No porque sea codicioso, sino porque es lo que hacen los seres humanos. El caso Juan Soto. Cuando Soto llega a New York con los Yankees, algo pasó. Por primera vez en su carrera, parecía haber encontrado un lugar donde todo encajaba. La ciudad, la fanaticada y la presión. Los Yankees tienen una cultura única en el béisbol. Es una franquicia donde el talento no siempre es suficiente. Tienes que soportar el precio de la historia. Y Soto no solo sobrevivió a eso, sino que parecía disfrutarlo. Por eso, cuando decidió firmar con los Mets, muchos interpretaron la decisión como una traición deportiva. Pero quizás no era eso. Quizás era algo mucho más humano. Porque cuando un jugador alcanza cierto nivel, el dinero deja de ser solo dinero. El dinero se convierte en otra cosa. Se convierte en validación. Es una señal pública de cuánto vales. Y en ese sentido, el contrato de Soto no era simplemente un contrato. Era una declaración. Shohei Ohtani. Ohtani has now the biggest contract in MLB history. Y Soto no es el único caso. Algo muy parecido ocurrió con Shohei Ohtani. Durante años jugó para los Angeles Angels y allí se convirtió en uno de los jugadores más fascinantes que ha visto el béisbol moderno. Era lanzador, bateador, una anomalía deportiva, pero los Angels nunca lograron construir un equipo ganador a su alrededor. Entonces llegó la agencia libre y Ohtani firmó con los Angeles Angels. Otro contrato gigantesco, otro cambio de equipo y otra discusión pública. Pero en su caso, el deseo era distinto. No era solo dinero. Era ganar. Otra forma de deseo humano. Porque incluso cuando eres una superestrella mundial, aún quieres algo más. El caso opuesto.
Pero hay un caso que rompe completamente con este patrón, el de José Ramírez. Uno de los mejores jugadores de grandes ligas, tiene poder, defensa, consistencia. Un jugador que fácilmente podría haber conseguido un contrato mucho más grande, pero decidió quedarse con los Cleveland Guardians y aceptó un contrato muy por debajo de lo que muchos analistas creen que vale. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, su respuesta fue sorprendentemente simple. Dijo que estaba feliz, que el dinero que tenía ya era suficiente, que quería quedarse donde se sentía cómodo. Y en un deporte donde todos parecen perseguir el contrato más grande, José Ramírez eligió algo distinto, la suficiencia. Algo que en el mundo moderno parece casi revolucionario. Entonces, ¿quién tiene la razón? Aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque podríamos pensar que uno de estos jugadores está equivocado. Soto, Ohtani, Ramírez, pero la verdad es que ninguno lo está. Cada uno simplemente representa una forma distinta de responder al deseo humano. Soto representa la ambición, la búsqueda de reconocimiento, demostrar su valor. Ohtani representa la búsqueda de trascendencia, ganar, ser parte de algo histórico. Y José Ramírez representa algo mucho más raro, la capacidad de decir, ya tengo suficiente. 3 respuestas distintas a la misma pregunta. ¿Qué hacemos con el deseo? Conclusión. Tal vez el verdadero error es pensar que los contratos gigantes del béisbol solo hablan de dinero. En realidad hablan de algo mucho más profundo. Hablan de lo que somos, seres que desean, seres que se fijan metas, seres que incluso cuando lo consiguen todo, siguen queriendo algo más. Tal vez Schopenhauer tenía razón. Quizás la vida realmente es un péndulo entre lo que todavía no tenemos y lo que ya conseguimos. Y en ese movimiento constante entre deseo y satisfacción se escriben no solo las carreras de los jugadores, sino también nuestras propias vidas.